¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Por dónde empezarían ustedes? ¿O por dónde creen ustedes que hay que empezar? Si me permites, Nicolás, yo creo que está claro qué cosa es lo que hay que hacer. Por ejemplo, frente a este riesgo de segunda ola, de lo cual ya vamos viendo algunos indicadores, en el caso de Piura y otras regiones empiezan a incrementarse, no de esta semana, sino desde hace ya 3 semanas por lo menos, el número de casos y también el número de fallecidos. Eso tiene que ponernos obviamente en alerta y por lo tanto hay que intervenir ahí claramente y hay que corregir errores de la primera ola, digamos, donde se cerró el primer nivel de atención y lo que se hizo fue enfrentar solo desde el nivel hospitalario. Creo que ese fue un error clarísimo y ahora lo que hay que hacer es fortalecer el primer nivel de atención y para eso tú has señalado un elemento que es fundamental, que es recurso humano. Por eso no tiene sentido que a los 40.000 trabajadores de salud que se contrataron adicionalmente para cerrar la brecha entre marzo y noviembre, ahora se están terminando los contratos y no se les renueva y se están quedando fuera, cuando lo que debía hacerse es dar los recursos necesarios para mantener a esos trabajadores y destinarlos al primer nivel, porque es ahí donde hay que detectar los casos inmediatamente, hay que orientar a un aislamiento que debe ser en hospitales transitorios. Ya se sabe que no hay que hacer el aislamiento en la casa, porque es la forma más directa que se contagie toda la familia. Y también, por lo tanto, mantener los hospitales transitorios, eso que servían justamente para aislar a las personas que se detectan y que están todavía leves antes de que se vayan a agravar y darles ahí el tratamiento necesario. Bueno, se están cerrando hospitales porque el gobierno, que es quien financiaba, ha dejado de financiar tanto a los hospitales transitorios del MINSA como a los hospitales transitorios de salud. Ya, pero Oscar, entonces, ¿cuál es el criterio para esto? Es decir, hay que cuidar la caja fiscal y no importa si la gente se muere porque tenemos que cuidar la caja fiscal. Es decir, ¿cuál es el sentido? Bueno, o sea, se supone que la caja fiscal está para resolver los problemas de la gente. Claro, eso es lo que no se entiende y eso se puede corregir rápidamente también. Es decir, basta un decreto supremo que dé las partidas y se acabó. El presupuesto del 2021 se ha aprobado en el Congreso sin estos elementos. Bueno, hay que hacer una corrección y darle continuidad a lo que hoy está financiando. Para que tengas una idea, Nicolás, el presupuesto del 2020 empezó con 18.500 millones del sector salud. Hoy está en 26.500 millones. Ha crecido en 8.000 millones por el tema de la pandemia. Pero el presupuesto aprobado para el 2021 es 20.900, en menos de lo que hemos gastado, pero por supuesto, y el presidente Vizcarra hacía fiesta diciendo que había aumentado el presupuesto de salud comparando los dos presupuestos de apertura. O sea, la realidad es que tenemos menos recursos de los que necesitamos. Ahora, tenemos menos. Ahora, ¿qué se hace, doctor Salinas? ¿Qué se hace para resolver esto? Porque ya estamos cansados, los ciudadanos, me pasa a mí como, no solo como periodista, sino como ciudadano, el escuchar constantemente lo que hay que hacer y enfrentarnos a la cruda realidad de que no se hace lo que se supone que tendría que hacerse. Y se pasean los ministros, los funcionarios inaugurando, ¿no? Andan inaugurando todo por todos lados para darnos la sensación de que todo está muy bien. Y no está muy bien, pues. En algunos casos inaugurando, Nicolás, en otros prometiendo 80 hospitales, los prometió el señor Vizcarra en el 2019, el tema de las pruebas moleculares que no se compraron y que fue un gravísimo error, y como comentabas en algún momento, algunos presidentes participaron en otros países directamente en la compra y nosotros debimos tener pruebas moleculares definitivamente, y como es el caso ahora del tema de las vacunas, que al final no termina siendo sino otra historia más de las que nos ha contado el señor Vizcarra habitualmente y que muchos lamentablemente le creían. El tema en concreto en las vacunas,
es que hay que verlo con realismo, y quisiera empezar por ahí. Las vacunas es un mecanismo más de control de las pandemias, no es el único, y lo que tenemos que orientarnos es a coincidir con el ministro Ugarte, es que tenemos que proteger a los trabajadores que dan la garantía de los servicios públicos. Son profesionales de la salud, la Policía Nacional, que a quienes necesitamos darle nuestro reconocimiento, a las Fuerzas Armadas, tal vez a los miembros de mesa. Eso significa más o menos 1.200.000 personas, para lo cual necesitamos 2,5 millones de vacunas. Y ese debe ser el objetivo para los próximos meses, ojalá antes de las elecciones. El tema de las negociaciones, es cierto, hay una confidencialidad, pero esto no significa pues un secretismo. Inclusive en el mismo espacio del Congreso existen las posibilidades de hacer las reuniones secretas si es que hay algo que no se podía divulgar. Exitosa. El tema, Nicolás, es que para la negociación, es cierto, en el Perú hay expertos, pero no necesariamente del sector público. El Perú tiene una gran experiencia en comprar vacunas a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que nos da la garantía de las vacunas, el precio, etcétera, pero no negociamos directamente con los laboratorios. Y en este caso, además de la coalición, habían estos dos mecanismos, el país a país o directamente el país con el laboratorio. Y ahí es donde aparecían, así es, y ahí es donde aparecieron lo que tú has referido, los temores, los riesgos, que no teníamos el expertise y por lo tanto lo pensábamos, lo volvíamos a pensar y no avanzamos, y los más países avanzaron mucho más rápido y por lo tanto es lo que ha ocurrido. Aquí lo que tenemos que retomar es, me parece la meta realista, es 1.200.000 personas que tendríamos que vacunar, ojalá al final del primer trimestre, antes de las elecciones. Ese debe ser el objetivo. Mira, nosotros realista. hemos entrevistado en sucesivas oportunidades a los miembros del Comando Vacuna que han estado advirtiendo sobre esta situación, diciendo hay que firmar de una vez, solo tenemos preacuerdo de una vez. ¿Por qué? Porque si no firmamos nos va a ocurrir lo que nos está ocurriendo, que así se firme esta semana, ya las vacunas que podríamos tener este mes no las vamos a tener, estamos en la cola, al final de la cola estamos lamentablemente con el tema de las vacunas. Ahora, con respecto a las medidas que habría que tomar, porque digamos, hay que pelear por tener lo antes posible las vacunas, siendo conscientes de que vamos a llegar tarde y que no lo vamos a tener en estas próximas semanas y meses. En segundo lugar, hay que hacer lo que Óscar ha señalado con respecto a nuestro sistema de salud, que uno de sus principales problemas es el de recurso humano. Pero en tercer lugar, hay medidas, es decir, el Colegio Médico ha expresado, incluso algunos de sus miembros, la posibilidad de plantearse en algún momento una cuarentena severa de 15 días para todas las regiones donde la cosa empieza a ponerse crítica. Ahora, lo que ha anunciado el gobierno, esto de la no circulación de vehículos el 24, 25 y 31 y primero, no sé cuán efectivo pueda ser realmente, ¿no? Claro, si me permites, concuerdo también. En realidad, ahora toca lo que hemos aprendido en este tiempo. Necesitamos fortalecer el primer nivel de atención, necesitamos reorientar el recurso humano ahí, necesitamos dotarlos de oxímetros de pulso y oxígeno. La mayoría de casos podríamos detectarlos y controlarlos ahí, tener los centros de aislamiento temporal, porque muchas veces las viviendas no tienen las condiciones, y ahí sí podemos hacer con pruebas diagnósticas, con pruebas moleculares o pruebas de antígenos, que también ya en los pocos días que estuvimos en el ministerio decidimos esa compra de 850.000 muestras. En consecuencia ya podríamos ir detectando algunos casos y focalizando y limitando la progresión de la enfermedad. El anuncio para el 24 y 25 me parece intencionado en el sentido de que el mensaje de que la gente salga menos, pero lamentablemente es insuficiente y tardío, porque de aquí al 24 los contagios van a continuar. En segundo lugar, las personas donde hay que viven en las localidades donde hay más contagios no son exactamente los que tienen vehículos particulares, y son los que se transportan en el transporte público. Así que la medida para el que las localidades donde tienen vehículos privados simplemente van a usar el taxi privado, e inclusive le vamos a dar licencia para que consuman un poco más de licor porque ya no hay que manejar. En consecuencia es muy tardío e insuficiente, y yo espero, y aquí sí
y creo que seguramente vamos a concordar con el ministro Ugarte, necesitamos medidas urgentes ya. Yo creo que antes del fin de semana el presidente Sagasti y el equipo debería anunciar otro tipo de medidas que tengan que ir diciéndole a las personas que sí los vamos a cuidar, que va a ser una Navidad diferente, pero que van a tener alimento y salud. Eso es importante. Claro, pero yo creo que eso es lo que todos esperábamos el día de ayer. O sea, yo entiendo, o sea, Francisco Sagasti se ha encontrado con una situación que él jamás planeó. Es decir, él es presidente de la República porque las circunstancias de la crisis política lo han puesto en ese papel y se ha encontrado con una situación generada antes. Sin embargo, en ese contexto hay decisiones urgentes que hay que tomar y la impresión que a mí me ha dado ayer es recibir dos mensajes fundamentales sobre este tema de la pandemia. No tenemos la vacuna, no tenemos nada firmado todavía y en segundo lugar va a haber esta restricción vehicular. Pero necesitamos más que eso, Óscar. A ver, sí, sin duda se requiere acciones mayores. Sin embargo, yo quisiera hacer una acotación, estando de acuerdo con Abel en la necesidad de una acción mucho más integral, digamos. Sin embargo, también hemos sido testigos que cuando se decidió la cuarentena, la más estricta cuarentena al inicio de la pandemia, hubo zonas del país que no respetaron, justamente el norte y el oriente. Todos veíamos que la gente circulaba, estaba en los mercados, en el caso de Quito estaban en el muelle, etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno decía, qué inconsciente esta gente, que no. Pero no es eso, es la estructura de nuestra sociedad, donde hay un empleo informal del 72%, eso es lo que hace inviable una cuarentena aún la más drástica, porque la gente va a salir. No, y menos aún en esta situación, es decir, porque por eso mismo, ya la gente viene de haberla pasado muy mal en términos económicos, ya no tiene de dónde rascar. Si la gente no sale a la calle a chambear, no come. Exactamente. Entonces, y el Estado no puede tampoco solventar eso, ¿no es cierto? Es casi imposible. Entonces, efectivamente hay que encontrar un punto medio, diríamos, hacer las restricciones. Creo que todavía se puede tener la medida en la cuarentena focalizada en las zonas donde se vea que se está despuntando, y esta es una medida que no habría que desechar.